Bueno, mientras se voy a dejar un poco. Ya se va encendiendo, bueno, se encendió. Otra vez agradecerle a toda la presencia, al centro estudiante que siempre organiza este tipo de encuentros para que podamos escuchar. La verdad es que pone súper contento y espero que les salga bien. A ver. Ahora vienen un montón de cifras. Y vamos a ver un montón de detalles técnicos de la epidemiología en un momento. Primero tenemos que dar una descripción, por eso empiezan estas placas. Pero antes de avanzar, tenemos que entender que las dos patologías que vamos a ver, una como patología y la otra como un gran síndrome, como es la insuficiencia cardíaca, llevan a la mayor mortalidad que tenemos en estos lares del planeta. Hay lugares del planeta donde todavía siguen siendo más mortales algunas infecciones relacionadas a la pobreza, a la desnutrición, etc. Fíjense, no podríamos decir que en Gaza la principal mortalidad es, estamos hablando de cosas muy diferentes, pero acá, en nuestro país, nos morimos de en la gran mayoría de los casos, los adultos nos morimos de los niños tienen otro tipo de tasas y de datos. Hay una parte hay una cierta edad donde es más grande la accidentología que los factores de riesgo cardiovascular y las enfermedades de venida en ella, que finalmente tienen que ver con cardiopatía isquémica. Ustedes van a tener una clase, si después van a poder ver algo, yo voy a tratar de no todo un repaso, no es curricular, no estamos a cumplir determinados objetivos más que pedagógicos, podemos ir un poco más rápido y si nos alcanza el tiempo podemos balancearlo con otros factores de riesgo cardiovascular para recordar. No sé si no tenemos que fijar en el programa. A veces tenemos la clase de factores de riesgo cardiovascular, como parece que la da Pablo, y se ve en la mirada, porque si no la tenemos, se debe tirar algo también. Ustedes ya deben haber llegado a la unidad problema número 8 en Licuria o no. Así es. Bueno, estamos ahí. Patología endotelial y aterosclerosis. Claro, o sea que no lo voy a dar yo porque le voy a meter el directo a Pablo. Injuria, es decir, están por la unidad problema 7. Bien. En la 8 van a hablar, estamos adelantando un poquito, pero bueno, está bueno. Y después está todo el mundo acá también mezclado. Por suerte también hay gente que ya cursó Injuria y está repasando y porque tiene que rendirla. Nos morimos de esto. Y dentro de los factores de riesgo cardiovascular, tiene que ver con la formación de placas que tapan nuestras arterias. La hipertensión arterial es una de las más como entidad. Después tenemos las dislipemias, después tenemos el tabaco, pero voy a fumar, el tabaco solo no, pero el fumar. Tenemos algunas cuestiones como, por ejemplo, la obesidad, el sedentarismo, pero de todo ello, lo que más impacta es la hipertensión.
Uy, esto me parece que cuando le pegue va a reflejar. Sí, lo vamos a usar cuando lo usamos. Vamos bien, ¿no? ¿Segura? Vale. La hipertensión arterial es una elevación sostenida de la presión arterial sistólica o diastólica. Esta es la definición. Es súper importante. Y bueno, más. Hipertensión más tensión arterial. Esa palabra tensión quedó así después de muchos años. Ustedes saben que es presión. Tensión es siempre fuerza sobre longitud, presión es fuerza sobre superficie. Pero bueno, quedó así. Es una elevación sostenida de la presión arterial sistólica biodésica. Y si no decimos que es sostenida, podríamos pensar que un enfermo aquel que hace un ejercicio físico. Todos sabemos cuando hacemos un ejercicio físico sube la presión y eso está bien. Si no sube la presión en un ejercicio físico podemos morir. O sea que es normal tener la presión alta en determinados momentos de la vida, de nuestro día, de la vida, pero no es normal que esa elevación se sostenga en un determinado tiempo. Como le decía, es un factor de riesgo muy prevalente en el mundo. Sorprendentemente, como pasa con la obesidad, terminamos en algunos países de medianos y bajos recursos teniendo más hipertensión que en algunos países de alto ingreso. Más o menos, los gastos de tratamientos antihipertensivos en todo el mundo llegan a los 50.000 millones de dólares. Imagínense, esto son valores monstruosos. Vieron que la Argentina tiene prácticamente la mayor deuda externa que tenga algún país en el mundo, y sin embargo, los valores son parecidos a él. Hay una realidad. Estamos hablando de una enfermedad a nivel global, una enfermedad que debería tratarse bastante fácilmente con determinadas medidas higiénico-dietéticas, que vamos a ver, o con algunos medicamentos, sin embargo, lo que se gasta. Estos son todos datos que son terribles. Vamos a seguir viendo. Si la presión arterial está aumentada a la media, más del 50% del promedio, la expectativa de vida disminuye un 30-40% respecto al que tenemos de expectativa de vida. No pensamos vivir hasta 80 y pico la mujer, y con el hombre en promedio, y de repente, nada, vivimos un 30-40%. Todos queremos vivir. Y si tener la presión alta nos va a comer el 30% de nuestra vida, muchísimo. Frecuentemente está asociada a la diabetes, a enfermedades coronarias, accidentes cerebrovasculares, problemas renales. Bueno, ahora eso no nos falta no tener nada. Primero que esto lo van a tener, pero segundo que no lo necesitan, porque esto lo vamos a ver a partir de ahí. Usted va a preguntar, ¿tendremos despejado? Sí. Y no sé, me parece que no deben tener todavía que día al principio. O sí, no, porque no se lo pasé. Bueno, ya está, se lo paso hoy. Siempre es bueno que meter para el día de hoy. Nada. Arriba de los 30 años, el 28% de la población argentina tiene hipertensión arterial. Nada, no van a ver nada de allá, pero nada más menos. Es tremendo, tremendo. Fíjense, por ejemplo, otros factores de riesgo cardiovascular como el sobrepeso, 19,7%, tabaquismo, 38%, la dislipemia, 18%. Son valores muy altos, la verdad. Tenemos mucho hipertenso. Y como vamos a ver al final, no quiero spoilear, pero es una enfermedad muy poco sintomática. Con la mayoría de la gente que tiene alta la presión no sabe que tiene alta la presión, a menos que haya alguien de ustedes que se la detecte o alguna persona que esté en la salud. Con lo cual,
las formas de morir a veces terminan teniendo que ver mucho más con el desconocimiento y por eso están acá en esta etapa. En este tipo de enfermedades, este tipo de actividades, como son la prevención de la enfermedad, descubre un poco su importancia. Bueno, ¿se acuerdan de esto? Esto lo veíamos en segundo año. El corazón logrando un determinado flujo a través del sistema, necesariamente porque el corazón es una bomba, ese flujo nace del corazón, pero vuelve al corazón, tipo valor, un flujo que nosotros denominamos volumen minuto cardíaco, y tenemos, conforme vamos achicando los vasos sanguíneos y llegamos a las arteriolas, efectos constrictivos de las paredes que generan una variable que estudiábamos, que era la resistencia periférica. Y veíamos que si multiplicábamos el volumen minuto por la resistencia periférica, obteníamos un valor que denominábamos presión arterial. Pero así, como que no quiera cosa, si esta es una arteria grande, como la arteria aorta, la alveolar, donde medimos, no sé, arteria rótida, grandes arterias, meterle sangre del corazón genera que las paredes sufran una determinada cantidad de fuerzas por unidad de superficie, que es lo que llamamos presión. Y si cerramos acá, la sangre va a quedar más tiempo acá ejerciendo presión también. Cuando el corazón está expulsando, si en realidad el corazón expulsa siempre a una velocidad constante, pero si nos abstraemos el momento más importante de la acción del corazón, tenemos que pensar en el momento sistólico, que es cuando el corazón expulsa. La expulsión va a tener mucho que ver con la presión que se da en ese momento que es más sistólico. Cuando el corazón, entre comillas, que es muy constante, porque el corazón puede estar parado por un segundo o décimas de segundo, que lo llamaría diástole, pero igual el flujo está ocurriendo. De todas maneras, cuando el corazón entra en diástole y se frena para recargarse, la presión puede ser más grande o más pequeña según cómo abramos o cerremos acá y liberemos esa presión. Y la pasemos al circuito capilar y de ahí a la vena. Por lo cual, la resistencia periférica tiene bastante más que ver con la presión en diástole. Igual ambas tienen la presión arterial media, y si aumenta la resistencia, va a aumentar la presión sistólica y todo lo demás. Si aumenta el volumen minuto cardíaco, va a aumentar la presión sistólica también. Nosotros conocíamos que el volumen mínimo cardíaco, que anda el corazón, dependía del volumen sistólico y la frecuencia cardíaca, ¿se acuerdan? ¿Cómo olvidar ese momento tan hermoso de trabajo en tiempo libre? Y digo que son hermosos porque son hermosos. Todo esto es siempre cardio, ¿no? Había un efecto negativo que se llamaba poscarga, ¿se acuerdan? Que dependía más que nada de la presión aórtica, también un poco de la energía ventricular, etc. Y que ejercía un efecto negativo sobre el volumen sistólico, porque en forma media Trichet, la poscarga era la resistencia que se ejercía en contra de la salida de la sangre, ¿se acuerdan? Vale. Qué bueno saberlo, porque uno a los pochazos avanza rapidísimo. Había una variable llamada precarga, un poquillo, una bola. Bueno, pero me voy a decir, bueno, es que pasa. La precarga era la presión que había en la pared del vehículo, el uso previo de la fricción, pero nosotros lo asignábamos mucho de forma media de cheques por el volumen de lleno, es decir, con lo que llegaba a cargar de volumen en el corazón. En ello influía la intensificidad del corazón, la contractilidad de las aurículas, el retorno venoso, la cantidad de sangre que vuelve de las venas, y en el retorno venoso, después el efecto del retorno venoso,
las bombas osteomusculares y todas las abdominales, ¿se acuerdan? Para movernos, volvíamos flujo por las venas hacia el corazón. Y la volemia también ejercía un efecto. Sin volemia no hay presión. Tema muy importante para recordar ahora la presión arterial. La volemia es importantísima. Primero porque tener agua en la sangre favorece el retorno venoso y eso favorece el volumen de sangre, favorece la recarga. Y acuérdense que si hay más recarga hay más volumen sistólico, por eso lo ponemos en azul y no en rojo. Pero a menos de que tener más agua en el sistema me permita mejorar la recarga y mejorar el volumen sistólico, es tener agua me permite tener sangre. Si no tengo sangre, no tengo presión. Si tengo agua, entonces tengo presión. Y el inotropismo era otra variable que influenciaba sobre el volumen sistólico y era la fuerza basal del corazón. Y todos ellos dependiendo mucho del sistema nervioso simpático. Ustedes se acuerdan que la frecuencia cardíaca es un elemento que sube por 9 minutos, pero que a frecuencias muy altas puede evitar el llenado, no permitir que se llene tan bien y que baje la precarga. Y si ampliamos eso que vimos recién, vamos a ver que el sistema nervioso simpático está como un actor muy importante en varias de estas cuestiones, ¿no? O sea, el simpático, que era una parte del sistema nervioso que aparecía en situaciones de lucha y huida, de estrés, de nervios, como dicen los compañeros. El simpático ejerce un efecto donde aumenta la frecuencia cardíaca, que aumenta el inotropismo para que aumente el volumen sistólico, aumente el tono venoso, porque también es venoconstrictor, con lo cual estamos todos de acuerdo que el simpático va a aumentar el volumen minuto cardíaco y que el simpático va a aumentar por ende la presión, porque el volumen minuto cardíaco por resistencia periférica es presión. Bien. La resistencia periférica está influenciada por la longitud de los vasos y la viscosidad, que poco tienen que ver con la presión en nuestro organismo, pero sí muy frecuentemente, muy importante con el tono arteriolar. El tono arteriolar, cuando es constricción, tono, sube la resistencia periférica y eso sube la presión. ¿Qué elementos aumentan el tono arteriolar? El simpático, sobre todo apenas producía la primera sensación, porque ahí hay más noradrenalina, que tiene más peso sobre los sectores alfa que sobre los beta, y los alfa son los que tienen, ciertas son el alfa. Igual la adrenalina que viene después, cuando el momento pasa y empiezan a avanzar los segundos, hace redistribución de flujo, pero en algunos casos puede haber un poco más de conducción que dilatación y en algunos casos al revés. Pero en general, al principio, el simpático aumenta la presión. Ya está. Y acá mezclamos un poquito una parte de lo que ustedes vieron en medio, que tiene que ver con la regulación del agua, porque, ¿se acuerdan? Que cuando había poca agua en el organismo, no sé si todos ven ahí abajo, ¿puedo ver? No, más o menos. Bueno, tendríamos que levantarlo, lo cual es muy difícil. Pero capaz que con el guión se acuerdan. Los bajos niveles de agua en el organismo, por ejemplo, la persona que toma agua, empieza a tener la liberación de sus mecanismos, van muchos. Ahora vamos a ver de nuevo más en detalle, pero hay liberación de renina que lleva a que haya más angiotensina 2. La angiotensina 2 es un vasoconstrictor. La angiotensina 2 es uno de los tantos estímulos que hay para la producción de hormona aldosterona. Y se acuerdan ustedes que la aldosterona es, junto con la hormona antidiurética, gran generadora de retención de agua y sodio. A su vez, la hormona antidiurética también es un vasoconstrictor. Y la retención de agua y sodio va a generar un aumento de la volemia. Y acá no sé dónde está, se acabó, se rompió la flecha, pero acá debería haber una flecha. Debemos decir que la volemia ejerce un efecto importantísimo sobre el retorno venoso, con lo cual acá se establecen reflejos entre si hay poca agua, que retengamos agua y que eso lleve también al aumento de la presión.
Como es poca agua, es poca presión. Pero el sodio ya se empieza a ver metido en todo esto, porque también cuando hay poco sodio, se libera renina. ¿Se acuerdan que el sodio era detectado a nivel del túbulo contorneo distal, había una estructura llamada mácula densa, y que cuando había poco sodio, esa mácula densa le decía a otra célula que estaba por ahí, la celular que se tiene que fabricar, empieza con R. Si aumenta la renina, termina habiendo una acumulación en la angiotensina 1, pero cuando se transforma en angiotensina 1, y después la angiotensina 2 se transforma inmediatamente pero la 1 se transforma en 2, y la 2 genera la liberación de aldosterona, que va a generar una estimulación de las bombas de sodio y potasio que estaban ahí, cerca del culo, ahí cerca de los vectores, que meten sodio, guardan sodio, retienen sodio del organismo y eliminan potasio. Este mecanismo está extremadamente bueno, porque si yo no consigo sodio, yo no voy a andar orinando por ahí. Me lo guardo. Y este es el mecanismo. Bien. Nada, chao, esto es primo grande, pero digamos total. ¿Listo? Vuelta con otra imagen. Esta era la regulación más lejana de la presión arterial. Un minutito. Sí, por supuesto. Estamos con alguien que sí, ojo que puede ser que tenemos que minimizar el la misma pantalla, compartir la misma pantalla. Bueno, dale, chicos. Esto es un poco ampliado lo que deberíamos decir. Bueno, el tiropo, lo que es la importante. O baja presión, o bajos niveles de sodio, se produce renina. La baja presión, ¿se acuerdan que era por la disminución del diámetro de las arteriolas? Se produce renina, la renina transforma la angiotensina en angiotensina 1 y la angiotensina 1 se transforma en 2 con el pulmón y esto impacta en la glándula suprarrenal para que la aldosterona retenga sodio. También la angiotensina 2 tiene efectos vasoconstrictores, tiene efecto de aumentar la hormona antidiurética en el hipotálamo, tiene un montón de cosas que no están marcados acá, pero no sé. Las bajas presiones arteriales también hacen sensado a través de los vasoreceptores. Y también hay quimioreceptores, bueno, ahí no nos metamos. Y la baja presión arterial, también el hipotálamo, si es por otros receptores, también estimula la producción de hormona antidiurética, de sed. Si baja la presión arterial, puede ser sensada rápidamente en el centro cardiovascular con los vasoreceptores y rápidamente se puede producir un accionar cardíaco que lleve a que aumente la presión. Por ejemplo, taquicardia. Esto lo conocemos como los reflejos vasoreceptores que tienen que ver con el simpático. Baja la presión, se activa el simpático. Sube la presión, se activa el parasimpático. Rápidamente, pero lo que tiene que ver con que el hipotálamo produzca sed para ingerir agua, que aumente la retención de sodio para retener agua, para que salga una orina concentrada, son mecanismos un poco más lentos. La vasoconstricciones. Hay mecanismos rápidos para lograr la presión, mecanismos lentos. Lo que pasa es que ustedes los veían disociados. Aprendieron los rápidos de trabajo tiempo libre y los lentos los aprendieron en el segundo medio. ¿Vamos acá? Bien.
Bueno, acá está lo mismo. Mecanismo inmediato, intermedio y a largo plazo. Y ahora vamos a pegar un cachillo con todo eso que recordamos del segundo año, que ahora lo vamos a usar, y vamos a pasar a definir la hipertensión arterial. Rápidamente. Esto es un quilombo, porque todos los días salen cosas nuevas, todos los días se dice en los diarios, cada 2 meses salen los diarios de Radio Pillero, la presión arterial, toda la... Bueno, la definición más tradicional habla de hipertensión cuando superamos, vamos a ser claros, este valor. 140 de sistólica y o 90 de diastólica. Menos de 120-80 se habla de presión óptima y la presión normal estaría hasta 130-85 y de 130-85 para arriba hablaríamos de prehipertensión. ¿Debe aclarar esto nuevamente? Ahí está lleno de números. Por la clasificación, todo, que viene después, si grado 1, grado 2, grado 3. Pero no hay examen de injuria, si les toca la UP8, donde no te digan, che, puede haber. ¿Cuáles son los números de la sociedad del mundo definido? Ustedes podrían decir, tradicionalmente, de define hipertensión, y hay algunos docentes que están esperando el numerito tradicional, y capaz que el docente está diciendo, bueno, conocerá el tradicional, pero además conoce los nuevos. Bueno, el tradicional sería esto. Entonces, el tradicional decimos que es más de 140 de histórica. IO, porque puede ser IO, puede ser solo eso, puede ser junto con lo otro, puede ser otro. Y histórica mayor a los dos. Mayor igual. Bueno, listo. Hasta 130-85 podríamos considerar presión normal. Y de 130-85 hasta 140-90 podríamos decir que es una prehipertensión. Eso si quieren agregar. Si ustedes preguntan cómo definir hipertensión tradicionalmente con valores 140-90, no se metan. Si después le preguntan, bueno, ¿hasta cuándo es lo normal? Ustedes pueden decir, normal es hasta 130-85, 135 algunos definen como que es prehipertensión. ¿Por qué digo algunos definen que es prehipertensión? Porque la hipertensión, en nuevas definiciones, arrancan en 130 y arrancan de 80. En algunos lugares del mundo arrancan de 85, diastólica, 130-85. En algunos lugares del mundo, sobre todo lo que está pasando ahora, que la Sociedad Argentina de Hipertensión dijo, empecemos a trabajar con los valores más chicos, los nuevos valores, qué sé yo. Entonces, si tenemos más allá de 130 y más allá de 80, y ya podríamos hablar de hipertensión. Un kilo. ¿Por qué? Porque nos obliga a encasillar como hipertenso a un montón de gente. Si lo vemos desde el punto de vista farmacológico es una cosa, pero si lo vemos desde el punto de vista de que la gran mayoría de los pacientes en realidad, sobre todo al principio, no requieren fármacos, sino que requieren dieta, no es la solución. Y a lo que apunta es a prevenir. Porque básicamente es así. Ahora vamos a ver algunos estudios. Bueno, no sé. Siempre hay datos como este, por ejemplo. Cada aumento de 20 milímetros de mercurio en la sistólica o de 10 en la diastólica, se duplica el riesgo cardiovascular. O sea, yo tengo el doble posibilidad de tener un infarto o un accidente cerebrovascular. Entonces, como esto es tan potente, la medicina lo que va haciendo es bajando el nivel de corte. Lo mismo pasó con la glicemia, cuando yo estudiaba hace, quiero decir,
33 años atrás, 4 años atrás, nosotros decíamos que la glicemia alta era más de 120. Nosotros estudiábamos que el colesterol alto era más de 220. Total. Y hoy, en todos lados hablan de la glicemia de 110, incluso las nuevas ya te tiran más abajo de 100. Y el colesterol, todo el mundo habla de 200, pero también hay lugares del mundo donde están tirando para bajar a 80. Entonces, es como que la tendencia a bajar. Si las enfermedades dependieran del tratamiento farmacológico, es un problema, porque da una impresión de que es un negociado de los laboratorios. Como lamentablemente lo que se aprende en la facultad está bien, yo creo que está bien, porque yo creo que está bien el amor, ¿no? Pero después la industria farmacológica le mete a ustedes un chip una vez que sale, porque no lo va a visitar el profe de cardiología en su consultorio, sino que una vez por mes reciben la visita de que les deja una muestra de los sartán, o de la PRI, o de todas estas cosas. Entonces el chip empieza a cambiar. ¿Y saben cuál es el cambio más importante? Porque ya se lo voy adelantando. Como más del 90% de las hipertensiones son hipertensiones más esenciales, no tienen una causa definida orgánica, en esas hipertensiones el tratamiento inicial es siempre dieta. No es fármaco. El chip que les quieren cambiar una vez que ustedes lo reciben es bastante neto. No tenés que estar horas explicándole al paciente qué cosas tienen sal, si la Coca-Cola tiene sal, si esto tiene sal, si esto tiene sal. Tomás, bastante neto, pues sale. Y en 2 minutos tu paciente será feliz por haber hecho una consulta más corta y se va a morir, obviamente, mucho menos. Es un círculo vicioso bastante. Nosotros tenemos que ver cómo conocemos desde nuestras posibilidades. Muy difícil un discurso como el mío pueda vender. Siempre, yo no tengo hijas, y esas cosas, me cuesta mucho más. Traen los sartámenes, tienen marketing, mucho más. Entonces digo, van a tener que luchar contra ese marketing, ojalá lo puedan hacer. Yo llevo 27 años desde que me recibí, que no acepté ni siquiera un viaje de laboratorio, pero bueno, me hace muy difícil eso, ¿no? Para la gente, yo tengo para mí de vida, pero es difícil. Volvamos a esto porque si no parece un serio, estamos todos tristes, no, vamos a ponernos contentos. Esto no, porque claro, si simpático aumenta la presión, el día que no vamos a medir la presión, la vamos a tener alta porque vamos a estar delante del médico con esta azúcar. Somos el médico hegemónico, entonces ese día no sube la presión. Eso se llama pseudohipertensión. Y hipertensión de la bata blanca, o del guardapolvo blanco, etcétera. Pero no me voy a detener en esto porque no. Hipertensión oculta, que es al revés. Son pacientes que tienen la presión alta en otros momentos, pero cuando van al consultorio la tienen normal. Y algunos que hacen cada tanto algunas elevaciones de presión, que la nosotros es normal, pero como la elevación es tan importante, a veces se lo considera igual hipertensión, pero se la considera hipertensión en el plan. Pero bueno, esto no se lo van a contar en el estudio tomado del área clínica. Esto por ahí sí está bueno saberlo, porque la urgencia hipertensiva es cuando la presión sistólica se va arriba de 200 y la diastólica se va por arriba de 110.
Eso no compromete la vida a corto plazo, pero no, pasan más de 24 horas con esa cifra y la persona puede morir. Entonces se le llama urgencia. Vieron que no es lo mismo una urgencia que una emergencia. Bueno, avance, ciclo diagnóstico, tratamiento y relación. Pero la urgencia es urgencia, pero no es lo mismo. Una emergencia es rápido, ya. No. Ahora, la emergencia es cuando se empiezan a agregar síntomas. Lo vamos a ver. Y la urgencia es cuando el tipo tiene la cifra, pero a veces tiene algún síntoma grave, es una emergencia, hay que bajarse la urgencia. Si no tiene síntomas, pero encontramos esos valores, es una urgencia. Lo invito a recorrer en su corta vida de profesionales que ya casi son, donde la abuela, la tía, el padre le dice, oye, la tercera, mamá la presión. ¿O no? Pero también a veces golpea a la vecina, viene el vecino, y che, no me toma la presión, y seguramente ya ustedes, el tercero, cuarto, donde anden, ya han encontrado alguna urgencia y emergencia. Le han tomado a alguien y le dio más de 200. Es lo que inflan, escucha, no me acuerdo, y le inflan hasta 230 y después le sacan y le escuchan el 200. Esta persona no se puede ir a su casa alegremente, sino que tendría que ir a un médico para que le bajen la presión en esas 24 horas, porque si no es como la humana auto. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Me cambió. Esperen que esto era toda la parte fisiopatológica. Y acá. ¿Dónde estás? Acá está. Complicaciones orgánicas de la hipertensión arterial. Después volvemos a todo lo que pasé, todo. Y además no tiene que cardíaca. Y a las 6 más o menos terminamos. Las complicaciones orgánicas son cardiovasculares, el sistema nervioso central, la retina. No sé si mucho pasó, pero ¿cuáles son las complicaciones cardíacas? Esta es hipertrofia del ventrículo. Ignacio y se hipertrofia el bíceps. Bueno, también se hipertrofia el corazón. Lo que pasa es que como se hipertrofia por luchar contra un determinado volumen, pues no se agranda la cavidad como cuando corremos, que viene sangre mucha cantidad por todo venoso, se hipertrofia, pero la cavidad es igual. Entonces tenemos hipertrofia concéntrica, como que va hacia adentro, no hacia afuera, que sería la del deportista. Entonces tenemos un corazón deportista, un corazón hipertenso, que tiene su músculo cardíaco más fuerte para luchar contra una poscarga aumentada, contra una presión arterial. Y el problema que va a tener esto es la falla en el llenado. Este paciente va a tener mucha fuerza en su ojo, pero va a girar el volumen espectacular, pero a la larga esa hipertrofia lleva, y lo vamos a ver un ratito, a lo que va a empezar a fallar el corazón porque no se puede llenar. Sí. Mi recuerdo que una clase era el corazón de las letras, como que no, que cuando está hipertrofiado, pues viene para todo. Pensé que sí, que no todo bien. Por suerte no, te diría que sí. Porque es lo que hace que vos puedas tener una influencia de entrenamiento. Tratamiento de cavidades, hipertrofia del ventrículo. Que yo, capaz que puede haber hecho una hipertrofia muy grande,
Pero en general, si vos acompañás. Y otra cosa que puede pasar es la hipertrofia de algún deporte no dinámico. Porque los deportes estáticos, por ejemplo, hacer levantamiento de pesas, sí te agranda el tamaño de la pared, pero como no hay retorno venoso, no agranda la cavidad. Entonces, capaz que la hipertrofia en el ejercicio estático, capaz que esa sí es perjudicial. El ejercicio dinámico con la mayoría de las personas, cuando caminamos, cuando vivimos, bueno, es hipertrofia en la pared. Pero es aquí que aparentemente. Sí, claro, lo mismo, no es que una va para afuera, lo que pasa es que acá la vemos para adentro porque no se agranda la cavidad. La concéntrica, patológica, la excéntrica es la del deportista. Eso lleva a un montón de complicaciones, porque el corazón más grande también tiene más riesgo de isquemia, más cocido, y eso lleva a más riesgo de infarto, y tiene lo que llamamos de distensibilidad ventricular alterada. Esto vamos a ver ahora en terapia, así que no avanzo demasiado. Acá tienen, miren, no me di cuenta. Este es el corazón normal. Esto es la hipertrofia concéntrica, ¿lo ven? Y esta es la hipertrofia excéntrica. Esta, chiquilla. Esta es la del deportista, esta es la del hipertenso, esta es la normal. Obviamente va a haber repercusiones vasculares, en el ramo del aparato cardiovascular, eso es lo cardíaco, esto es lo vascular. Miren, esto lo van a ver con Pablo, no es para nada. Ustedes tienen que saber que la hipertensión genera riesgo de arteriosclerosis, de placa de arterioma. Y las placas crecen. Las placas las tenemos todos chiquitos, como sustancias previas. Hablamos de la estría adiposa que todas las arterias tienen, y en el transcurrir de la vida esas estrías se van transformando en placas que van tapando las arterias. Todos vamos a tener placas. No, cuando somos chiquitos ya tenemos estrías, desde que nacemos. Porque son un bypass para el colesterol, que se deja ahí, después se saca con la HDL, la LDL. Y después, esa va a crecer de edad, porque los 18, 20, 40, 50 van creciendo. Pero crecen más rápido si hay factores de riesgo cardiovasculares, si hay tabaquismo, si hay diabetes, si hay obesidad, si hay lipemia, hipercolesterolemia, por ejemplo, y crece rápido también si hay hipertensión. La hipertensión hace crecer las placas que tiene la gente en su arteria. Por lo tanto, uno de los riesgos más graves de la hipertensión es que nos agarre un accidente cerebrovascular o un infarto de corazón o un infarto de riñón o un infarto de... Porque lesiona, porque aprieta la placa, la lesiona. Entonces, cuando hay lesiones de inflamación, la placa se inflama y se vuelve más grande. Y después es fibrosa. Porque acuérdense que después de que hay inflamación viene la reparación. Y esa reparación viene con fibrosis en la placa. Entonces, cada vez que la apretamos una placa, porque la presión es alta, la placa crece. Nosotros estamos muy divertidos porque no nos damos cuenta que tenemos la presión alta y las placas están creciendo. Bueno, esto es muy largo como para que no. En el sistema nervioso, puede producir cuando son altas las cifras de presión, por ejemplo, más de 200 y 110, como decíamos recién, síntomas del sistema nervioso que para los que están allá atrás con telescopio van a ver cefaleos occipitales, vértigo, algún mareo, alteraciones visuales, como ver doble o ver medio mal. Pero eso es muy importante que lo digamos, lo mencionemos, es de cifras altas. Porque a veces una persona que va a medir y se mide 140 a 90, el farmacéutico le dice, o el médico le dice, estás con la presión alta.
lo cual es cierto, ¿no? Porque según la definición que vimos, 140-90 de hipertensión, tanto en el sistema tradicional como en el sistema nuevo de medición. Y entonces, yo sabía, dice la persona, a mí me estaba doliendo la cabeza. Yo cuando me duele la cabeza me doy volvemos a reflexionar, dice la gente. Lo reproduce porque lo han ido escuchando de los padres, de los amigos. Y la presión a esos niveles no da dolor de cabeza, no da por acá. Por eso la gravedad de la hipertensión arterial. Porque nosotros podemos tener 140 durante 10 años, vamos haciendo perchas en la arteria y no nos damos cuenta de una enfermedad silente. Es algo que sobrepase niveles como estos, 180, 200, que ya en la azotea produce una compresión del tejido, porque las arterias están tan grandes por la presión que tienen, que comprimen el tejido cerebral que no se puede expandir por un cráneo ahí que lo atrás. Entonces, estos síntomas de molestia, catarata, de inestabilidad, qué sé yo, puede haber vómito, chorro, entonces tienen que ver más con lo que ven, o van a ver, si quieren, yo, semio de la hipertensión endocraneal. Estos síntomas son todo por un aumento de la presión dentro del cráneo. Por supuesto, si tenemos muchos años la presión alta, como podemos tener infarto chiquito, podemos tener demencia. Antes la gente decía, le agarró la arteriosclerosis del cerebro. ¿Sí? Y por supuesto, cuando la hipertensión endocraneana es muy grande, la persona puede entrar en una alteración total consciente con respiración, o puede entrar que sea 0,1, o pasar a 0,2, perder la conciencia, e incluso antes de eso puede convulsivar. Son dos cosas que aparecen con la hipertensión endocraneana. Con cifras altas. Si tiene cifras altas, pero no tiene nada de todo esto que estamos mostrando, es una urgencia. Tiene cifras altas, y está con dolor de cabeza, está con unita mal, está con mareo, que yo, es una emergencia. Lo hablo inmediatamente. Obviamente, la hipertensión muchas veces da origen a accidentes cerebrovasculares. Ahí no se ve porque está abajo, porque está tapado, pero son accidentes cerebrovasculares muchas veces causados por el deterioro progresivo, por placa, y otros son causados por la ruptura de neurisma. La neurisma, como entidad, la UV8, pero la neurisma es una bolsita que está en una zona de debilidad de la pared vascular que crece. Gracias a la hipertensión crónica crecen, y si tenemos una emergencia hipertensiva o una urgencia hipertensiva, muchas veces la neurisma explota. Es como el que tiene un bubón en la goma del auto, y un día a Rosario no le pasa nada, levanta temperatura de esa goma, pero se va a la ruta, y en la ruta levanta temperatura, aumenta la presión, porque aumenta la temperatura, y en un momento eso explota, y explota la goma. Si acordonaste el auto, le diste contra el cordón y se formó un bubón, no salga a la ruta porque va a explotar. Y te puedas hacer. Eso es lo mismo que pasa con los aneurismas. Incluso hay algunos que son congénitos. O sea, que en su cerebro tiene un montón de arterias con aneurismas chiquitos desde el nacimiento. Todo. Puede tener 10, hay la presión. Pero el día que me sube la presión, me revienta. Y eso genera una entidad muy grave. Se llama accidente cerebrovascular hemorrágico, porque es un protoconte. La presión ahí se queda en la parte sin sangre, la sangre se va al tejido, todo lo que sigue para adelante se hace una irrigación, desastre. Una pregunta, ¿todo aneurisma tiene esta cuestión de la disección de las paredes? No, algunos aneurismas son como una bolsita y otros son interiores dentro de la pared arterial, como una disecar. Alcanzan a mostrarse de afuera, pero el interior de la pared tiene como bolsas largas y se despega, sí. Bueno, la retina también sufre, la hipertensión produce cambios en la retina, puede producir hasta ceguera, porque va generando hemorragias, hasta llegar cuando está todo muy
presionado dentro del cerebro, uno de los síntomas que vemos y que sirve para diagnosticar que el cerebro está con presión alta es el edema de papilla. Es un síntoma que van a aprender ustedes, puede haber calmo, que se hace con una maniobra que normalmente le hacemos los médicos con un fondo de ojo. Sí. ¿Los qué? Ya no se dice más accidente cerebrovascular. Se dice algo evento, no me acuerdo bien el término, pero era más accidente. Vos ser que sea un viejo, lo sepas, que vos no sabes. Tú, y te lo puedo pasando por distintos nombres. Primero que esto trasciende la clase, pero vos podés tener un evento isquémico transitorio, que se llama accidente isquémico transitorio, porque faltó un poco de flujo en el lugar que está tapado, o puede tener un accidente, ya se tapó, un trombo, o un émbolo fino y tapó, y a partir de esto una sección posterior se quedó sin sangre, se desglosó. Eso es el accidente cerebrovascular isquémico. ¿No? Cuando se produce una ruptura y la accidente cerebrovascular orgánica. En una época, por ejemplo, en los años 2000, se hablaba del electrodo. La palabra electroquímico, se haya causado ahora. Bueno, pero que pasa algo vascular al cerebro con esta presión responde. Forma crónica y en forma aguda. Profe, ¿qué está escrito? Hay manchas que abajo de cuidados lipídicos en el ojo. Manchas algodonosas, eso lo van a estudiar cuando vayan a octavo. Son todos signos de que esa retina está sufriendo presión. La hipertensión es, junto con la diabetes, no me acuerdo si la diabetes es la principal causa de ceguera o la hipertensión. Porque por frecuencia, las dos son altas, debe ser la diabetes, calculo, pero la hipertensión está por ahí. Debe ser la segunda o tercera causa de ceguera en la población general, la hipertensión. Gravísimo todo esto. Bueno, hay complicaciones renales, chicos. La esclerosis de las arterias renales, con el tiempo, si vamos metiendo presión en esas arterias, se van tapando, como decíamos antes, con la placa de aterosclerosis. Eso se llama nefroangiosclerosis. Y puede llevar a más presión todavía porque empiezan a alterarse los sensores que regulan la presión. Estos son como repasos, ¿no? Derrame cerebral, como le llamaban también a los accidentes cerebrovasculares o a los stroke o los eventos isquémicos vasculares cerebrales, lesiones de los vasos sanguíneos, la isquemia cardíaca, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal. Pues, ya lo dijimos 1000 veces, vamos a lo otro que me interesa que repasemos. Estoy sin el celular, ¿qué hora es? Maravilloso. 12. Maravilloso. Nunca anduvimos tan bien el tiempo, ¿eh? Por supuesto. Aparte, se lo voy a pasar ordenado, porque lo tengo. Lo que pasa es que vinimos, pusimos el pen y agarramos una presentación anterior y está desordenado. Lo voy a pasar ordenadita, por cuidado. Miren, hay dos hipertensiones de la clasificación, la etiopatológica, la esencial y la secundaria. La esencial es el 90% de todos los casos de hipertensión, aparece entre los 30 y los 50 años, con antecedentes familiares la mayoría de las veces. La hipertensión secundaria es el 10% de los casos de hipertensión, o sea, por suerte mucho menos, y es cuando hay una causa anterior que determina la hipertensión.
Entonces llamamos secundaria. Secundaria A. Y si la causa es identificable, a veces se puede corregir. La corregimos, la hipertensión se va. Por eso cuando uno encuentra una hipertensión secundaria puede curarla. Lo que pasa es que la mayoría de las hipertensiones, lamentablemente, son esenciales. Y las esenciales, como lo dice acá, lo vamos a ver, es esencial porque nos gusta como palabra, pero hay otra palabra que la define, que es idiopática, que significa bien muy conocido, ergo no sabemos mucho. Sabemos algo, pero no sabemos mucho, por lo tanto no podemos específicamente todavía. La mayoría de las veces la causa es renal. Hay un montón de causas renales, pero la más común es la estenosis vascular renal. Cuando hay una placa de colesterol en una arteria renal, se produce una sobreactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Por qué? Porque si a una arteria la tenemos media tapada en el riñón, una arteria que lleva sangre al riñón, y ese riñón en su glomérulo, sobre todo en sus arteriolas aferentes, recibe menos sangre, esa arteriola aferente, ¿y qué se va a liberar? Renina. O sea, perdón, el riñón es engañado. Es engañado como haciéndole sentir que hay una baja de presión que no es normal, sino que hay una obstrucción en el camino de las arterias renales que van. Entonces, el riñón genera la angiotensina, la renina, perdón, y entonces está siendo engañado porque en realidad no es que está faltando sangre, sino que hay una obstrucción. Pues se hace la mayoría. Y por ende le va la presión. Bien, bien. Escuchen. Dijo el compañero que lo escucharon todos, estaba aquí, el micrófono se tapa la arteria, ese riñón entiende que hay baja presión. Luego el otro riñón entiende que está todo bien, el cuerpo de 10, de una roca, y de repente el otro está creyendo que hay baja presión, y entonces ¿qué hace? Produce renina, angiotensina, aldosterona, retiene sodio, eleva la volemia, se eleva la volemia, ¿qué se eleva? La presión. Y la hormona antibiótica también, y las angiotensina son vasoconstrictores, así que también va a terminar elevando la presión diastólica por función arterial, elevando la resistencia periférica, etcétera, etcétera. Todo por culpa de un riñón engañado, como dice. Sí, alguien dijo acá. ¿Por qué el 90% de hepáticos asocia la causa de hipertensión a hábitos de tabaquismo, cachosistemia? Ahora vamos a ver todo. Cuando vos no tenías una forma de tratar, porque tiene asociado a hábitos, y no sabés hasta qué grado te afecta cada uno de sus factores, ahí vos podés crear la medicina de ese no es todo desconocido, pero como que es una enfermedad que nos falta mucho por conocer. Pero te entiendo, ¿no? En millones de cosas que conocen. Sí. Y en ese caso, que la arteria está tapada y habría una atrofia renal. También, después llega una atrofia renal. Sí. Pero mientras vos tengas un tiempo largo de hipertensión, va generando un montón de deterioro en el organismo, porque son importantes. Después tenemos enfermedades endócrinas, como el Cushing, tiene un aumento del cortisol, el hiperaldosteronismo, el feocromocitoma que tiene aumento de adrenalina, la tirotoxicosis que tiene un aumento de las hormonas tiroides, como el hipertiroidismo, por ejemplo, las cantidades de Gray. Bueno, lo que queremos decir acá es que cualquier hormona que genere un cambio, que usted sabe que el cortisol aumenta el neotropismo cardíaco, aumenta la actividad de lo que se detecta por la adrenalina, por lo cual aumenta también la posibilidad de que el simpático actúe más fuerte sobre el corazón y entonces genere aumento de la frecuencia cardíaca. Bueno, todo lo que ustedes saben sobre el cortisol implica que ustedes conocen que el cortisol sube la presión. Entonces, si hay una enfermedad donde hay más cortisol, ¿qué va a haber?
hipertensión. Hay una enfermedad que se llama hiperaldosteronismo, donde la suprarrenal trabaja además en la capa glomerular, que es la aldosterona. Hay algunos cánceres de las suprarrenales, que las que crecen son las células que fabrican aldosterona. Entonces, esta persona tiene una cantidad de aldosterona descomunal que tiene hipertensión. Cuando hay aumento de adrenalina en el feocromocitoma, que es un cáncer de la médula suprarrenal que fabrica adrenalina, la persona está eléctrica todo el día y la persona alta. Sí. Después lo de la hipertiroidismo y hipotiroidismo, ambos pueden subir la presión porque, no sé si ustedes se acuerdan que el hipertiroidismo, bueno, que las hormonas tiroideas suben la sistólica porque ejerce un efecto muy importante sobre el corazón, aumentando todos los parámetros cardíacos, sobre todo la frecuencia cardíaca, porque aumenta la sensibilidad de los receptores beta. Pero también produce calor la hormona tiroidea. No sé si se acuerdan que el calor produce vasodilatación y la vasodilatación se baja la presión. Entonces, el hipertiroideo, que tiene mucha hormona tiroidea, tiene alta la sistólica y baja la diastólica por calor. Y el hipotiroideo al revés, tiene baja la sistólica y alta la diastólica. Lo que pasa es que para definir el hipertenso, con cualquiera de las dos que esté aumentada, ya hay hipertensión. Por lo tanto, en casos severos de hipertiroidismo o en casos severos de hipotiroidismo, tenemos hipertensión. Y no es que sepa todo bueno, para entender todo lo que aprendieron en un año, para que no parezca que lo aprendieron en vano. Acá tienen un montón de mecanismos que yo dije recién. Puse ahí lo hay algunas enfermedades del sistema, de la aorta, por ejemplo, la contracción de aorta, la rigidez de la aorta, la aterosclerosis de la aorta, que suben la presión, por bajar también el flujo renal. Algunas neurológicas como el estrés agudo o alguna crisis de ansiedad que pueda generar un aumento del simpático, y otros más, como algunos alimentos que tienen diamina, por ejemplo, que aumentan la producción de adrenalina y que producen cosas así. Bueno, todo esto, hipertensión secundaria. El quilombo es la esencial, pero vamos a reducir al quilombo, porque si no, aparte tenemos una insuficiencia cardíaca que nos vamos a estresar y nos va a subir la presión. Tiene un origen multifactorial la hipertensión esencial, pero son mecanismos genéticos y ambientales. Los mecanismos ambientales más importantes son la ingesta excesiva de sodio y el estrés. Hay una enfermedad que también está metida en todo esto, que es la obesidad, y hay alteraciones genéticas que ya se han descubierto. Sí, y creo que lo puse acá en el otro, a ver si lo puse acá. Lo que nos conviene ver esta placa que es más fácil. Sí, vamos a ver esta para no tener dudas. Así en el vamos, de una forma muy burda, hay una determinada cantidad de gente de la población general que arrastra genes que cuando éramos cazadores recolectores, que se llaman genes ahorradores de sodio, que básicamente lo que hacen es tener un poco más de potencia en el sistema renina-angiotensina-aldosterona para poder tener una buena cantidad de sodio y de agua, por ende, porque el sodio termina en el intersticio y viene una parte de lo que trae agua desde el túbulo colector hacia el intersticio para que no se pierda por la orina, el agua a la sangre, que permite defender mejor a ese sujeto para poder ponerlo
frente a la falta de agua. Esos genes han ido progresando en la humanidad para que el hombre se pudiera desprender de estar todo el tiempo al lado del agua, y pudiera funcionar sitios más lejanos para poder cazar, para poder encontrar alimentos. Entonces, aquel que se iba a cazar para traerle a la familia, a los clanes, podía estar, en vez de 2 días, capaz que 3 días sin tomar agua, cazando y después cayendo, porque tenía mejores condiciones para ahorrar sodio y ahorrar agua, y de esa manera no deshidratarse, o sea, podía soportar mejor la falta de agua. Eso fue evolucionando como un gen protector, porque aquel que lograba eso tenía mejores chances de sobrevivir en un ambiente hostil, como era el del recolector. Y resulta que pasó la planadora social y hace 10.000 años todo cambió, porque empezaron a hacer ganadería, agricultura, empezamos con la acumulación del capital, y después nos volvimos capitalistas, y después ahora nos volvimos empresarios, y bla, bla, bla. Y ahora resulta que no hacen falta esos genes, porque son tan potentes que en algún momento de la adultez hay un producto, un proceso que no conocemos, Jesús le decía que no conocemos todo, por el cual esa persona que tiene genes ahorradores se vuelve loco, pero empieza a ahorrar mucho sodio. Porque en el niño, tanto que tenga una genética ahorradora como que no, si el niño come una ingesta excesiva de sodio, porque estamos podridos de sodio en la dieta, porque una dieta para que no haga hipertensión debería tener 3 gramos de sodio por día. Nosotros consumimos de 10 y 12 gramos por día, la mayoría de las personas que están en una dieta occidental en este lado del mundo. Sin embargo, cuando somos niños, comemos esa santa de sal eliminada. ¿Por qué? Porque si nosotros comemos más sodio, la elección en la mácula densa es inversa. Entonces, menos aldosterona, y lo eliminamos. ¿No es cierto? O sea, si yo como mucho sodio, lo elimino, y si como poco, lo retengo. Así es. Y así tiene que ser. Todo funciona bien, pero los que tienen estos genes ahorradores, en algún momento de la vida, cuando se vuelven adultos, hacen un clic, no se sabe por qué todavía, y se vuelven excesivamente ahorradores, y frente a una dieta de 12 gramos por día, es un quilombo. Que tienen agua, esa cantidad de sodio que no pueden largarla, no baja la aldosterona para largar el sodio, retienen agua y el agua lleva a un aumento de la uremia. Una pregunta. Considerando que los colectores eran normalmente hombres, ¿eso afecta más hombres la calidad genética que a mujeres? Es una de las grandes cosas que sucede. Y eso se ve también en otras partes del metabolismo, el síndrome metabólico, cosas que maneja Pablo ahí en la clase de Pablo, el síndrome metabólico, factor de riesgo cardiovascular, está buenísima, no se la pierdan, hago indicación porque es muy importante, que la mayor parte de estos síndromes hipertensivos son más del hombre que la mujer. Igual como imagínense la potencia de la prevalencia de hipertensión tan marcada en nuestra población, 27% decíamos en Argentina, obviamente va a afectar a hombres y mujeres. Es un poquito malo. Bueno, pero no es solamente eso, sino que defectos en la homeostasis del sodio que hacen que se excrete poco y aumente mucho la retención de sodio, y aumenta el LEG, aumenta el gasto cardíaco, llega a la presión arterial, es lo genético. Pero también está en el ambiente. Vasoconstricción funcional por el estrés, hipertrofia vascular, como pasa con, bueno, esto lo van a ver con Pablo, pero la retención de sodio lleva a un aumento de la reactividad vascular, que lleva a un aumento también de la resistencia periférica, y no está acá el ambiente, porque si no está,
volvamos acá. El ambiente es la ingesta excesiva de sodio, pero también, como decía la compañera, el estrés. El tabaco aumenta la presión, el tabaco puede aumentar la presión, y la obesidad también lleva a un aumento de presión que, bueno, deberíamos estudiarlo un poco más en profundidad, porque la insulina lleva a la hipertrofia de los vasos sanguíneos, estos que son más chiquititos, son arteriolas, y entonces quedan como siempre más contraídos. ¿Vieron? Un individuo obeso tiene más insulina, porque como come más, produce más insulina todo el tiempo. Eso también se produce en la gente que tiene diabetes tipo 2, eso está todo tan mezclado, y cuando lo vean con Pablo lo van a intentar desglosar, pero es muy difícil separar la hipertensión de la diabetes, separar la hipertensión de la obesidad, separar la hipertensión de algunos hábitos, porque quien consume más sodio y come peor, también a veces es más tabacista y también a veces es más sedentario, el sedentarismo también influye sobre la presión. Bueno, es un despelote, pero lo más importante que tenemos que tener en cuenta es que hay que permiten ahorrar sodio y agua y que suban la presión en determinadas personas superando una cierta edad, por los 20, 30 años, sobre todo van a manifestar la hipertensión, consumo elevado de van a tener la calidad de sal. Y si además a eso le agregan una carga de estrés sociocultural importante, psicosociocultural, si además aparte tiene algún otro factor de riesgo que también suele. Bueno, esa es la historia. Entonces, si se suma el combo, tenemos ser hipertenso. Pero como dice la compañera, pero si sabemos todas esas cosas, ya está, no, porque lo que terminamos haciendo es salir a caminar para desestresarte, tratar de desestresarte, tratar de estudiar injuria más despacio, no miré los Instagram, porque te van a acusar de cosas, no te estresé. Y podrés bajar el consumo de sodio y así va a tener una presión más normal. Si con todo eso, después de un año, la presión sigue alta, al paciente le dan cuenta. Esto lo puse acá. Puse tratamiento inicial de la prevención dieta con menos de 3 gramos de sodio por día. Y después, si pasa un año, medicamento. Puse algunas cosas. Se las dejo para que las lean. Quieren, pero ustedes no van a aprender hoy cómo se trata la hipertensión porque no se lo pregunta a nadie. Pero sí le van a preguntar algo sobre la restricción de sodio, porque eso está bueno, porque generamos hábitos. Si a un niño, ya te digo, si a un niño, no está muy demostrado que si ese niño come más sodio, el chico puede, pero sí está muy demostrado la generación de hábitos. Si yo a mis hijos les digo todo el tiempo, con mi ejemplo, de que tomar bebida cola, de comer todos los días salamín y papitas fritas, mi hijo va a aprender. Si yo a mi hijo empiezo con las campañas de prevención de edad y de muestra otra forma de vida, probable que ese chico tenga una mejor calidad de vida que la hipertensión. Por eso, la importancia también de la prevención del riesgo. Por supuesto, sería muy fácil también decir, brindarle a los hijos un ambiente seguro, no vulnerable para que los hijos no tengan estrés, para que no tengan patologías psicológicos, psiquiátricas cuando sean más grandes, todas esas cosas también. El entorno favorable y vulnerable de la infancia, no vulnerable, o volverlos vulnerables. Bueno, de todas maneras, eso se educa y ojalá siempre tengamos éxito. Bueno, truca, te voy a sacar esto, voy a poner ahora, el pelote,
no quiero aclararle la cosa a chico. Debe estar la otra presentación. Ustedes dicen, ¿por qué pusimos dos cosas? Porque a mí me da la impresión de que podíamos aprovechar la clase para hablar de varias cosas más que hipertensión arterial. Pues yo no me iba a quedar esta media hora que no íbamos a la miércoles y no me gusta ir las 2 horas que te pidió el centro de estudiantes. Capaz que sacamos algo de esta media hora. Seguro. Insuficiencia cardíaca, tiene que ser algo que no está en los libros. Es para que le defensa. Porque no le tomamos insuficiencia cardíaca, la tomamos defensa. Conjunto de entidades nosológicas o patologías que dan la insuficiencia cardíaca, tenemos un conjunto de síntomas vecinos que lo definen. Entonces, un síndrome de la semiología y un síndrome incluso de la biología y la patología, es un conjunto de insuficiencia cardíaca. Entonces, por eso, como estamos en épocas de injuria, debería de tenerlo un poquito más en cuenta. Pero algunos capaz que también tienen tendencia. Bueno, así es la vida. Entonces, para el que no la vio todavía, empieza a razonarlo y el que la vio, que tiene más atención. Qué linda época la estudiante, ¿no? Me gusta escucharlo. En la época, disfrútenla. La época de la ciudad. No sacamos conformes. Hola chicos, yo soy Luis, estudiante de medicina, tengo 72 años. No puedo ir a ver a joven que arranqué ahora de tiempo. Estoy ahí luchando por el lugar de tercero, estoy peleando con mi carrera. Les quiero comentar algo. Yo trabajo en un taller de camión, soy médico que puedo dar la vuelta de casa de esto. Cuando me encontré en un accidente, he ido a ver yo prendo. Nada, ¿se acuerdan? Tuvimos que aguantar el médico que vino a la ambulancia que me trató como un campo de piso y yo estaba cuidando que no nos moviera en el cuello. Acuérdense que la segunda vértebra tiene una rótica que se llama póxido-control, que llena el espacio donde tiene el cuerpo de la primera vértebra. O sea, el axis tiene una punta. Está sujeta con 2 cordones. Ahí, ella pegada, un accidente, se rompe el cordón y esa punta, como póxido-control, puede lastimar. Pues, y esta es un centro de respiración cuando eres pues, eso hay que estudiar antes de estaba ahí tratando de que nadie se fuera a mover del cuerpo para que da agua, llenalo y justo que lo que quiero decir que yo trabajo en taller de camión y yo le digo a los camioneros muchos de los problemas que ellos tienen que ver con el sedentarismo. Y ellos me dicen, es que yo no puedo hacer nada, estoy todo el día dentro del camión. Pero no, no es así. Yo, de lo poco que voy aprendiendo en la facultad, siempre estoy explicando a la gente. Vivo todo el día. Y yo le comentaba, le decía, es que no puedo. A veces tengo que estar en un lugar 2 horas sentado porque estamos haciendo cola los camiones. Le digo, mire, ¿qué cuenta desde el camión? 50 metros para allá y 50 metros para atrás. A mí, y hasta los otros 50, digo yo, eso sí. Y ya pasó 2 veces encima del camión, pero está bien. O sea que el caminar ayudó muchísimo. Yo le digo cosas así de tipo de evidencia.
Y yo le digo, ¿usted sabía que tenemos 5 corazones? ¿Cómo 5 corazones? No me desconoce nada de eso. Claro, el corazón se ocupa fundamentalmente, cuando ustedes ven la explicación de que el corazón se dice que es una bomba girando y violenta. Y estos dos músculos que están acá atrás, se llaman gastrogémenos, gemelos, los músculos de la pantorrilla, cumplen esa función de una segunda bomba. O sea que si bien el corazón bombea hasta allá, hasta la punta del dedo, de allá para acá vemos una presión pasiva. De a poco se va llenando, vuelve, no hay tanta presión. Pero las personas que caminan utilizan estas bombas, es como si tuvieran 2 corazones más allá. Con solo caminar 50 metros dejo el camión y venir para acá, vos te evitas un montón de enfermedades. Es verdad, que acá tengo una foto. Yo no tengo mucho más de alguien se le ocurrió. Han dibujado como si hubieran implantado el corazón acá, tratando de enseñar eso que yo venía predicando, que yo venía enseñando. O sea, se puede combatir el sedentarismo. No hay forma más sana del cuerpo aproveche la oxigenación y todo el caminar. Es mejor que lo mejor. El caminar es importante. Cuando nosotros aprendemos la causa, decía el camionero, ¿cómo lo aprendo? No, lo que pasa es que no es especialista, aprende. Ahora, viene a decir que puede. Pero nosotros tenemos más claro, como si fuera 4 corazones. Entonces la sangre, al contrario del corazón hacia allá y allá abajo. Y de atrás. El plan bajas, el riñón se filtra y se elimina un montón de cosas, además. Y bajan los riesgos de problemas cardíacos, problemas de acción, todo. Es muy sano. Si yo aprendo eso, y se lo comparto a la gente. Lo quería compartir. Está curado. Cuando termine, voy a hacer un comentario. Arranco con esto. Está buenísimo. Un estadio general por alteración de la función cardíaca. Definición de insuficiencia cardíaca. Estadio general por alteración de la función cardíaca. Un cuadro fisiopatológico en el cual el deterioro de la función cardíaca no permite mantener la circulación adecuada para los requerimientos metabólicos de los tejidos. Esto nos recuerda a esta palabra que es el volumen minuto cardíaco. Él decía al compañero, Luis, es para adelante, es la bomba que saca sangre hacia adelante, envía sangre hacia adelante. También, como él decía, aspirante, ahora aspirante es una bomba que tiene que sacar de la vena sangre, todo el tiempo. Esos dos diferencias grandes que se acá, esos dos componentes fallando dominan la insuficiencia cardíaca. O sea, la insuficiencia cardíaca falla la salida de sangre, pero como falla la salida de sangre, se acumula sangre fetal. Entonces son estos dos los eventos fisiopatológicos que dominan la insuficiencia cardíaca. La disminución del volumen del minuto cardíaco y la congestión venosa. Esos dos elementos son los que usamos fisiopatológicamente para definir lo que pasa en la insuficiencia cardíaca. Acá tenemos otra vez la misma imagen, no vamos a hacer tanto lío. Fíjense, si lo que falla de alguna manera es el retorno venoso, vamos a tener congestión en las venas. Y si lo que falla es de alguna manera la posibilidad de contraer bien y con determinada fuerza, vamos a perder volumen minuto. O sea, lo que está al final y lo que está al principio, o viceversa, lo que voy a llamar. Atrás
adelante. Nosotros siempre decimos insuficiencia cardíaca hacia adelante es la caída del volumen minuto, hacia atrás es la congestión venosa. Estamos diciendo lo mismo, ¿no? Le dijimos revisión. Anterógrada, retrógrada. Esto es lo que decíamos. Retrógrada, congestión venosa, anterógrada, inducción del volumen minuto cardíaco. Lo que pasa es que puede ser que sea una falla de bomba aguda o puede ser que sea una falla de bomba crónica. Y también puede ser que sea solo del lado izquierdo, o puede ser que sea solo del lado derecho, o puede ser que sea global. Entonces hablaremos de insuficiencia cardíaca izquierda, insuficiencia cardíaca derecha, insuficiencia cardíaca global. Las causas son varias. Podemos intentar agruparlas de mil maneras. Una es la falla de bomba. Por ejemplo, ahora vamos a ver, un infarto del 40% de la masa ventricular me lleva a que esa bomba no funcione bien, porque ahí se dispositivo y llama al otro. O el aumento de la carga de trabajo sobre el corazón, como puede ser la hipertensión arterial crónica. O algunos problemas en el llenado de las cavidades cardíacas, sobre todo cuando tenemos válvulas que están jorobando. Acá vamos a ver cuáles son las valvulopatías más frecuentes. Que no cierran bien o que no abren bien. Exacto. La falla de bomba más común es la cardiopatía isquémica, porque la mayor parte de la gente termina existiendo de forma de muerte, posteriormente, antes de llegar a la muerte. Cardiopatía isquémica, si no alcanzan a ser mortales. Cardiopatía isquémica, para la jerga, la angina del pecho, cuando es una cosa que apareció y desapareció, no secuela, o el infarto que es la secuela. Infarto agudo del miocardio es la causa más importante de falla de bomba. Y después le siguen las miocarditis y las miocardiopatías. Esto es medio puntero, digamos. En Argentina la principal miocarditis, que termina siendo miocardiopatía, es Chagas. Una enfermedad donde se acumulan unos parásitos en el músculo cardíaco, el músculo se va rompiendo y va terminando con un miocardio finito, que se va dilatando, que termina sin poder bombear. Por eso es como falla de bomba. Y después también puede fallar la bomba con los trastornos del ritmo cardíaco. Las bradicardias de cero, o las taquicardias de más van a tener falla de bomba. Creo que acá lo podemos ver. La cardiopatía isquémica, un área infartada por una placa de aterosclerosis. Se puso acá la placa y se tapó por un trombo. Y acá tenemos todo un área que va a ser necrosada por el infarto, va a ser necrosada, va a tener técnica, llamamos un infarto. Acá tenemos algunos tipos de miocardíticos, hay un montón, algunas tienen que ver con algún movimiento del entorno, enfermedad, si ponemos un tipo de enfermedad, el Chagas, la miocardiopatía dilatada de Chagas. Y acá tenemos lo que joroba. Las fallas en la pared joroban al inotropismo, es decir, alteran, bajan el inotropismo y eso hace caer los orificios blancos, los incisores. Pero, sin salirnos todavía de la falla de bomba, una bradicardia, como la bradicardia sinusal, es una enfermedad de los nodos sinusales que produce bajas frecuencias cardíacas, 40, 30, 20, baja la frecuencia, baja el volumen. Y a su vez, hacia atrás, pero, digo, si baja la frecuencia, necesariamente vamos a entender que hay bajo volumen. Pero también eso puede pasar con una carga, por ejemplo, una taquiarritmia supraventricular. Conocen, la van a ver año que viene, pero si sube mucho la frecuencia, baja el volumen de tiempo y mejora. Baja la precarga, baja el volumen sistólico, baja el volumen.
Pasa tan rápido que Pasa tan rápido que no. no se llena los Bien, excelente. Pero una pregunta. La calificativa tensiona por agotamiento y la reacción a la larga no es real. Generalmente da más falla de boca por falla en el llenado. A lo mejor. Sí. Pero no logra dilatar. Logra aumentar el tamaño. Lo que pasa es que vos lo ves el corazón grande, pero porque es puro músculo, poca cavidad. El aumento de carga de trabajo, sobrecarga de presión o sobrecarga de volumen. Acá tenemos lo que vos decías recién. La sobrecarga de presión es la hipertensión como causa. La sobrecarga de volumen es por insuficiencia valvular. Por ejemplo, una válvula que está abierta, por ejemplo, que no cierra bien, las insuficiencias valvulares son válvulas que no cierran bien, entonces, por ejemplo, la clásica insuficiencia aórtica es una válvula que cuando la sangre sale todo bien, está bien abierta, pero cuando cierra la válvula, la sangre se vuelve a ventículo. Entonces, se sobrecarga de volumen. La sangre sale y vuelve. Y ese ventículo no funciona bien. Sí. Chicos, yo trabajo mucho con válvulas de camión y otros. Y me parece importante hacer una pequeña aclaración. Una válvula es un dispositivo que permite la circulación en un solo sentido, más no su regreso. La válvula del corazón permite que la válvula está llena de círculo se cierra. Si todo lo que haya entrado por acá tiene un medio abierto, se vuelve para atrás. Por ejemplo, como cuando viene la sangre purificada del pulmón por las 4 venas pulmonares, si no cierra bien la válvula mitral, entonces la sangre retorna, la aurícula izquierda, hacia el pulmón. Bueno, a eso ahora lo vamos a ver. Sí, porque vuelve a la aurícula y la aurícula vena. Él mencionaba algo que es clásico, así como tenemos el lado izquierdo, tenemos el lado derecho, y también puede haber una hipertensión del lado pulmonar, una enfermedad que se llama hipertensión pulmonar que parecía la hipertensión sistémica. La cardiopatía congénita está lleno de cardiopatía congénita. Algunas tienen un agujero entre la aurícula izquierda y la derecha, algunas tienen un agujero entre la derecha y el ventrículo derecho y izquierda. Todas esas patologías hacen que la sangre vaya y vuelva, pero termine quedando en las cavidades y genera la sobrecarga de volumen. En general, todas ellas tienen aumento de presión aórtica cuando es por hipertensión, cuando es la sobrecarga de presión, y aumento de poscarga. O sea, nosotros decimos que las que son por sobrecarga de presión son con aumento de la poscarga. Y las que son por caída por cambio en el volumen, ¿dónde está esta? Bueno, no, acá se mezcló una que es la caída de volumen por el pulmón sinistral. Cuando no llenamos un ventrículo, porque está tapada la válvula, está rígida la válvula mitral, terminamos teniendo poco volumen sistólico y por eso poco volumen. Otra causa más de insuficiencia cardíaca. Eso sería por la pega. Eso sería por la sobrecarga, exactamente. Y la sobrecarga de volumen, no, eso es por directamente esta que es la caída de volumen, tenés una precarga menor y un volumen sistólico menor. Si no, directamente lo que vos podés decir es que podés empezar con el volumen sistólico. La caída, la válvula estenótica, por ejemplo, si es la mitral, vos no podés llenar y tenés una caída de precarga. Pero si la estenosis está en la aórtica, lo que vos directamente tenés es un aumento de poscarga, que es el espíritu arterial. El resumen, estenosis o insuficiencia de aorta o mitral, o pulmonar, o todo de una u otra manera. Lo importante a veces es terminar explicando por qué cada una de ellas.
Lo que recién decíamos de la sobrecarga de volumen, por ejemplo, en la insuficiencia mitral, hay una caída de la precarga, porque ese corazón se llenó, no hizo UGI, va a tener una buena precarga, pero la sangre vuelve antes de que se contraiga, entonces se me vuelve a achicar, y resulta que cuando se contrae con poco volumen. El volumen que logró llenar se volvió para atrás. Estas son imágenes de una valvulopatía estenótica. ¿Saben por qué es blanda la valvulopatía estenótica? Porque se va llenando de calcio, se van calcificando. La mayor causa de estenosis de las válvulas son válvulas calcificadas. El tejido conectivo del que está hecho la válvula se va calcificando como si fuera ese proceso que estuviera en el crecimiento y desarrollo. ¿Se acuerdan del crecimiento óseo intersticial? ¿Se acuerdan de la posicional? El intersticial, que los tejidos conectivos muchas veces se vuelven tejidos casi óseos. Y entonces eso es lo que pasa con la estenosis. Y la insuficiencia es una válvula que está media chapercha, que tiene varias zonas de, ¿cómo se llaman estos sostenes, que se llama la palabra, que están rotos, o ¿cómo se llaman? Las cuerdas. No. ¿Cuál? O está roto un pedazo, o le falta algo. Por ejemplo, muchas veces la insuficiencia aparece por forma congénita y otras veces aparecen por gérmenes que infectan una válvula. La infección de una válvula la termina destruyendo, y es bastante común. Vegetación. ¿Sí que? Vegetación. Las vegetaciones valvulares muchas veces son hongos o bacterias donde creciendo una válvula hasta que eso se termina liquidando la válvula. Esta es otra causa frecuente de insuficiencia cardíaca. Ya termino, lo voy a hacer lo más rápido posible, casi el hemopericardio. Esto se vio mucho en también con COVID. El COVID produce el derrame pericardio, se llena de líquido el pericardio. Entonces, comprime a la cavidad, no la deja expandir. Forma lo que se llama el taponamiento cardíaco. No la deja llenar. Bueno, acá hay todo esto que el pericardio está lleno de adherencia por producto del sudado inflamatorio, fase del dengue, y eso no le deja, imagínense, 2 o 3 centímetros de líquido alrededor del corazón, y el corazón tratando de abrirse para llenarse, con un líquido que comprime contra el pulmón. Pero aparte el mismo pericardio es limitante. Es un limitante, exactamente. Bueno, esto del shock lo vamos a ver, pero sí quiero mostrarles esto, que es importante. La insuficiencia cardíaca izquierda está más relacionada con la hipertensión sistémica o la valvulopatía izquierda y enfermedad miocárdica. La derecha está más relacionada a que hay la izquierda primero, a problemas en el pulmón y a valvulopatía que tiene que ver con el lado derecho, con la psicofilia, o hipertensión secundaria de tromboembolismo. Pero lo que más me interesa de todo esto es que veamos esto. Está tirando. Está todo. Horrible esta imagen. Acá está. No termino. Es la última. ¿Me das minutos todas las 4 ya? No. 3 minutos viene al imperio. Los síntomas en sí ¿no? son razonables según si la insuficiencia cardíaca es izquierda o es derecha. Porque si falla la salida de sangre desde el lado izquierdo, no es lo mismo que falle la salida de sangre desde el lado derecho. Y que se congestionen hacia atrás no es lo mismo en el izquierdo que en el derecho. Miremos. Del lado izquierdo, esto que es disnea de esfuerzo, la falta de aire ante el esfuerzo que puede llegar a ser de reposo,
nocturna, hasta llegar a algo que es violento, que es el edema agudo del pulmón, la persona no puede prácticamente respirar. Todo eso tiene que ver con la congestión venosa hacia atrás del ventículo y ¿qué órgano está? El pulmón, ¿se acuerdan? La sangre del pulmón vuelve por las venas pulmonares a la aurícula izquierda. La aurícula izquierda pasa la sangre a la aurícula izquierda y de ahí sale hacia la otra. ¿Se acuerdan? La circulación. Bueno, si el ventrículo izquierdo, el que está fallando, se va a llenar de agua, de líquido, el pulmón. ¿Por qué? Porque ustedes estudiaron en la UP2 de injuria, causa de edema, líquido y una de las causas de edema era el aumento de la presión hidrostática. Si yo tengo las venas sobrecargadas, voy a tener también sobrecarga de presión en los capilares que van a esas venas, que son los del pulmón. Los capilares pulmonares no se van a permitir pasaje de agua hacia los alvéolos y se va a llenar de líquido tanto el intersticio como el alvéolo. Y puede dar desde falta de aire leve cuando uno camina hasta los casos más graves que son los edemas agudos. Otra cosa importante es que si me baja el volumen minuto cardíaco hacia adelante, lo que voy a tener más frecuentemente, más simple de ver, es fatiga, está cansado, que no le llega sangre a los músculos. Pero también voy a tener baja la presión, porque se acuerdan que el volumen minuto cardíaco era un generador de presión. Lo vimos al principio de la clase. Entonces, estas personas van a estar con presiones bajas, con fatiga, no le va a llegar una cantidad de sangre a los riñones, por lo tanto los riñones van a eliminar agua, que se llama oliguria. Llegado al extremo, el paciente puede entrar en shock, que es el descenso violento de la persona arterial, tenemos que ya está al borde de la muerte, puede tener digestiones lentas, se puede desmayar, porque le falta sangre en el cerebro. Todo eso va a pasar con el lado izquierdo, y a su vez, por algo que no vimos, pero ustedes se imaginarán, si el volumen minuto cardíaco baja, eso es baja la presión, y eso es sensado por los varios receptores y le da órdenes al centro cardiovascular de aumentar la actividad simpática. La actividad simpática hace que haya taquicardia. Todos los pacientes de cardíaca en un primer momento compensan por taquicardia. Entonces tienen la frecuencia más alta. Ritmo de galope ya es otra cosa, donde se empiezan a escuchar otros ruidos cardíacos más. Ahora, a ver, terminan escuchándose los 4 ruidos. Desde el 2 de diciembre, los 4 ruidos hacen como un galope. Ahí es la clásica semiología. Hoy tenemos un eco Doppler y lo vemos 2 minutos, tenemos que pegar el piso techo percha para tener el mismo calor. Y del lado derecho, fíjense que interesante, si ustedes siguen la lógica del corazón y el circuito vascular, la sangre que llega al corazón derecho es la sangre que mueve todo el cuerpo, que va a la aurícula y al ventrículo derecho para ir al pulmón. Es poco lo que observamos en el fallo del volumen minuto hacia el pulmón. Que llegue un poco menos de sangre al pulmón no es tan grave porque está sobredimensionado el pulmón, la oxigenación está bastante sobredimensionada. El problema más grave que tenemos en la tendencia cardíaca a la derecha es hacia atrás. La congestión venosa de todo el cuerpo. Un quilombazo. Edemas en todo el cuerpo, pero como en el día estamos parados, esos edemas van cayendo, se van acumulando con los pies. Entonces se llaman edemas de declive. Una característica muy importante es que apretan, queda un ratito deformado, eso se llama godes positivos. Es una característica muy típica de que es cardíaca. Por menos que no es inflamatorio, es por la presión que sigue. Se agranda el hígado, se agranda el vaso, hepatoesplenomegalia, hay asitis, que es agua en el peritoneo. Las venas acá se ven más cargaditas, la estación yugular, y empieza a ver otra cosa que bueno, no se ve, pero sí la liturgia. La liturgia va a terminar una cosa interesante. El paciente se llena de edemas durante el día y a la noche se acuesta
al corazón no le cuesta tanto mover esos líquidos porque las zonas, sobre todo inferiores, quedan a la misma altura del corazón, el corazón empieza a bombear mejor, se soluciona, entre comillas, el problema que venía teniendo de día, y entonces le está sobrando un montón de agua, entonces hay polimpia durante la noche. Entonces, esa persona va a ganar un montón del agua que retuvo en los tejidos durante el. ¿Qué me faltó de esto? Los patrones eran como patológicos, los pasé así de rápido, porque un problema de pulmón, cómo se ve una patología. El hígado fue mostrada que tiene que ver con la bacteria de la cardíaco, sabe un mínimo detalle. La idea es más o menos que se lleve por qué puede fallar un corazón, todas las enfermedades que pueden causar fallo en el corazón, y más o menos los síntomas que tiene. Por al fin y al cabo, la cardiopatía isquémica, la causa más frecuente de muerte, que puede no matar, el insuficiencia cardíaca acompañará a muchos de sus pacientes por vida. Todo por no cuidar los factores de riesgo que ustedes no tienen. Bueno, les dejo esto, muchas gracias. Aviso que les voy a compartir ahora el QR para la asistencia. Ah, sí. A ver, ¿cuándo lo vas a poder? WhatsApp. No, creo que tengo un teléfono de. Bueno. Sí. Vamos a ir. Sí, sí.